Buen día, queridos alumnos. Siempre con nuestro modo virtual de presentación de clases. Esta mañana vamos a tener nuestra clase de hipertensión arterial. Vamos a desarrollar esta clase del módulo de cardiología todavía, ¿verdad? El temario para que vamos a desarrollar esta mañana, vamos a hablar algo de epidemiología, definición de hipertensión arterial, el diagnóstico, evaluación y tratamiento. Empezamos con algunas cuestiones de epidemiología. Vamos a las estadísticas. Como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y en nuestro país también, ¿verdad? Pero hoy están las muertes por COVID se están acercando mucho a las muertes de causas cardiovasculares. Antes del COVID, por ejemplo, en el año 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas en todo el mundo, ¿verdad? Y 31% de todas las muertes registradas en el mundo eran causadas por las causas cardiovasculares. En COVID creo que estamos en este momento cerca de 3 millones y medio de muertes en todo el mundo. De esas 17,5, 7,4 millones fueron por cardiopatía coronaria y 6,7 millones se debieron a los accidentes cerebrovasculares, que tienen que ver esto con hipertensión arterial, y probablemente la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgos de mayor prevalencia para las patologías cardiovasculares, tanto cardíacas como accidentes cerebrovasculares, como vamos a ver en un ratito. 3/4 partes de las defunciones por enfermedades cardiovasculares se producen en los países de ingresos bajos y medios. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia y el tabaquismo en los países de ingresos bajos y medios tienen menor control, ¿verdad? Menor eficiencia en el tratamiento de estas patologías, hipertensión y diabetes por sobre todas las cosas. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo. Ahí está el tema principal, ¿verdad? El factor de riesgo principal o uno de los factores de riesgo principales para las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial y de eso nos vamos a referir esta mañana. Son fundamentales la prevención, la detección precoz y el tratamiento temprano. Siempre me gusta hablar del estudio Framingham, porque para mí este es un estudio buque insignia de la medicina basada en la evidencia. Recién este estudio se diseñó allá por el año 1949, hace prácticamente 72 años. Un grupo de científicos en los Estados Unidos se preguntaban por qué había una incidencia tan elevada de muerte cardiovascular. Infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, distintos eventos cardiovasculares que producían una mortalidad muy elevada, como veíamos al inicio, prácticamente el 30%, un poco más del 30%, todas las muertes eran debido a eventos cardiovasculares. Y los científicos de aquella época, 72, 73 años atrás, se preguntaban por qué tanta epidemia de muertes cardiovasculares. Entonces ellos en un pueblo pequeño de Framingham de 25,000 habitantes más o menos, pequeñito el pueblo, ¿verdad? En el estado de Massachusetts, decidieron hacer un estudio observacional en el tiempo para ver cuáles eran los factores que incidían en las muertes cardiovasculares. Y para mí aquí nace una medicina moderna, digamos, la medicina basada en la evidencia, basada en los estudios, en los datos estadísticos, ¿verdad? Que dan base a esta medicina moderna que hoy es muy diferente a la medicina que había en los años 50 para atrás, ¿verdad? 1950 para atrás. Este estudio tan importante dejó un montón de evidencias que sirven hoy en día a la ciencia médica, ¿verdad? Se inicia en el año 1948 y fíjense los primeros resultados, un poco más de 10 años después, ellos determinan que la hipertensión y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedad coronaria.
1957 recién se habla de la hipertensión y el colesterol como factor de riesgo cardiovascular. En el año 1962, ahí arriba ustedes ven, se habla de la asociación del tabaquismo con la enfermedad coronaria. En el año 61 se introduce el término factores de riesgo. En el año 64 hay un primer informe sobre el ictus. En el año 69, asociación de la obesidad y la actividad física con la enfermedad cardíaca. En el año 1970 hablan de que la hipertensión aumenta el riesgo de ictus. En el año 74 se asocia la asociación de la diabetes con la enfermedad cardiovascular. Fíjense estos datos que hoy uno diría, pero esos son cuestiones tan elementales. Y bueno, recién en la década del 60, en la década del 70, se empiezan a determinar la vinculación o la asociación de estos factores de riesgo: hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, como factores deleterios, factores dañinos sobre el corazón, sobre las arterias, sobre los vasos sanguíneos. Y así van dejando muchos innumerables conclusiones sobre los factores de riesgo del estudio Framingham. El estudio Framingham, que inicia en el año 1948 con una primera generación de la población, posteriormente se van sumando generaciones con los hijos de la generación inicial. Y hoy están en la tercera generación de la población y sigue el estudio, siguen haciéndose observaciones e importantes conclusiones a partir de este estudio Framingham, que como les digo, se inició en el año 1948. Es decir, es un estudio para mí buque insignia. Todos tenemos que conocer este estudio y a partir de aquí, bueno, empieza y nace la medicina basada en la evidencia. Fíjense, un estudio, hoy uno diría, mirando con el diario el lunes, como se dice, tan básico, tan elemental, conclusiones tan simples. Y bueno, estas conclusiones de los factores de riesgo cardiovasculares no la teníamos en la década del 50. Recién a partir de la década de 1960, 1970, se van definiendo cuestiones tan fundamentales y tan importantes para el manejo de los pacientes, para el manejo de la medicina. En el año, por ejemplo, en el año 1988, esto ya está más cerca de nuestro tiempo actual, se marca la asociación directa de la presión arterial sistólica aislada con la enfermedad coronaria. En el año 1994, descripción de factores de riesgo para la fibrilación auricular. En el año 2002, ya mucho más cerquita a lo nuestro, ¿verdad? Se inicia la tercera generación del estudio Framingham. Y probablemente en los próximos años se iniciará ya la cuarta generación y se siguen estudiando cosas y se siguen sacando conclusiones. En cuanto a la hipertensión arterial propiamente dicha, la incidencia en mayores de 18 años en la población adulta es muy alta a nivel mundial. Fíjense que el 25 al 30% de la población es hipertensa, y en Paraguay ronda el 35 al 40% de las personas mayores de 18 años son considerados hipertensos. Y el impacto de la hipertensión arterial es altísimo, es tremendo. Es el principal motivo de consulta en los consultorios médicos, en cualquier especialidad, pero sobre todo medicina interna, cardiología, ¿verdad? Las ramas clínicas, también en ginecología, ¿verdad? Vemos pacientes embarazadas, sobre todo ginecostetricia con hipertensión arterial, como vamos a ver al final de la clase de hoy. Principal factor de riesgo para ataque cardíaco, isquemia cerebral, como mostrábamos al comienzo en las primeras imágenes. Y este es un estudio del Ministerio de Salud del año 2011, donde nos muestra la incidencia de los factores de riesgo, en la prevalencia de factores de riesgo en la población paraguaya, ¿verdad? Y ahí fíjense, a la derecha ustedes dicen, donde dice el total es el promedio de hombres y mujeres, y la incidencia es alta, por ejemplo, en tabaquismo, el 23% de los varones fuman, la mujer es más bajo, pero probablemente en los últimos años también se está incrementando, y un promedio total de tabaquismo de hombres 23%, pero un total de 14.5%.
Obesidad ronda los 20% en el hombre, 26% en la mujer, es mayor, ¿verdad? El impacto de la obesidad en la mujer con un promedio de 22.8. En hipertensión arterial, hombre 25%, mujeres 38%, con un promedio de 32.2%. Diabetes está en torno al 10%, ¿verdad? Entre 8 y 12%, o sea, un promedio 10% de la población adulta es diabética. Entonces, muy importante estos factores de riesgo, sobre todo hipertensión arterial, que está cerca del 35%, y detrás, muy detrás, viene diabetes. Ustedes ven ahí colesterol elevado, 21.5%. Porcentaje de adultos que consumen alcohol en los últimos 30 días, fíjense, 1 de cada 2, 50.1%. Porcentaje de adultos que comen menos de 5 porciones de frutas y verduras al día, 84%, o sea, el factor nutrición es altísimo, ¿verdad? La mala nutrición que tenemos. Y el porcentaje de nivel de actividad física baja, tremendo, ¿verdad? 74%, prácticamente 3/4 de la población tiene muy poca o nula actividad física. Estos son los factores de riesgo que afectan a nuestro país y que tenemos que conocerlos bien con estos promedios, con estos números. Las 10 principales causas de mortalidad en el Paraguay entre el año 2006 a 2010, fíjense, donde tenemos los colores son los años: 2006 en azul, 2007 en lila, 2008 en amarillo, 2009 en turquesa, 2010 en rojo. Y la primera causa, no sé si ven mi cursor ahí, es el aparato circulatorio en todos los años, ¿verdad? Fue la principal causa de muerte. Después vienen los tumores, cáncer, causas mal definidas, accidentes cerebrovasculares que podemos sumar al aparato cardiovascular, y ahí sigue las tablas se van mucho más para arriba, y así sucesivamente. También la diabetes propiamente dicha o directamente es una causa importante de mortalidad, causas renales, etcétera. También entre las causas renales, por supuesto, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para el daño renal, el deterioro renal y la insuficiencia renal crónica. Y dentro de las causas de mortalidad cardiovascular, acá teníamos las causas generales, ahora vamos a discriminar la parte cardiovascular. Dentro ya de solamente exclusivamente cardiovascular, si analizamos ese grupo, vemos que el infarto de miocardio es probablemente el principal, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca, las hemorragias intracerebrales, la hipertensión arterial, la enfermedad renal hipertensiva, son las principales causas de mortalidad cardiovascular. ¿Por qué hablamos de todo esto? Y simplemente es la intención de esta parte de la clase es señalar la importancia de la hipertensión arterial. Cuando hablamos de epidemiología, resumiendo, tenemos que decir que la hipertensión arterial tiene una prevalencia muy alta en la población adulta, veíamos alrededor del 35%, y es uno de los principales factores de riesgo de eventos cardiovasculares: infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, daño renal crónico. Entonces, la base de esas patologías es la hipertensión arterial, sumado a otros factores de riesgo cardiovasculares como la diabetes, la dislipidemia, el colesterol elevado y el tabaquismo, que son las principales causas de riesgo, factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, muy importante la hipertensión arterial, y es muy importante el diagnóstico de la hipertensión arterial. El diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento de la hipertensión arterial para disminuir estos riesgos de eventos cardiovasculares. Y ahí viene el problema, ¿verdad? El problema es que de esa gran cantidad de 35%, cerca de 40% de la población adulta paraguaya, ¿verdad? Mayores de 18 años, que son hipertensos, una gran mayoría no está diagnosticada. Prácticamente un tercio de los hipertensos solamente se conocen hipertensos o saben que son hipertensos. Un tercio de toda la población hipertensa paraguaya sabe que es hipertensa porque alguna vez se sintió mal, se hizo un control, o en algún control aleatorio, circunstancial de un chequeo clínico general, le controlaron presión, le encontraron presión alta, entonces fue diagnosticado con hipertensión arterial. Un tercio de los hipertensos. Y de ese grupo que se sabe, que se conoce
hipertenso, otra vez solamente el 1/3 de los conocidos hipertensos está, digamos, correctamente tratado o bien adherido al tratamiento y con cifras de presión arterial normalizadas o con los objetivos logrados del tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, estamos en una situación epidemiológica muy delicada, muy severa, porque afecta a un grupo grande de la población paraguaya, 40% de la población adulta. De ellos, solamente 1/3 se sabe hipertenso, se conoce o tiene el diagnóstico de hipertensión, y de los que tienen el diagnóstico de hipertensión, a su vez, solamente 1/3 otra vez están correctamente adheridos al tratamiento y con cifras de presión arterial controlada. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento sostenido de la presión arterial por arriba de los límites considerados normales. Fíjense la importancia o lo llamativo de esta definición. Habla de enfermedad crónica y caracterizado por un aumento, y ahí viene la palabra clave, sostenido de la presión arterial. Sostenido, o sea, persistentemente elevada es otra forma de definir a la hipertensión arterial. Cifras de presión arterial persistentemente elevada o sostenido en el tiempo. En el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo le puedo declarar a un paciente hipertenso cuando le sigo a ese paciente en el tiempo con controles cada 15 días, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, viene al consultorio y le encuentro cifras de presión arterial persistentemente elevadas. Si un paciente viene y circunstancialmente llega a nuestro consultorio, le encontramos cifras de presión arterial elevada en un control, no le podemos declarar hipertenso. Tenemos que hacer los controles en forma seriada. El control de la hipertensión arterial se puede hacer en forma ambulatoria. El mismo paciente puede controlarse la presión arterial en el domicilio. Él mismo o que una persona que tenga conocimiento básico de toma de presión arterial le puede hacer los controles. El paciente tiene que registrar eso, anota, registra en un papel, en una agenda, y va poniendo fecha y hora, y de esa forma vamos teniendo controles a modo de curva de presión arterial en el tiempo. Y bueno, de esa forma sí podemos nosotros establecer si el paciente es o no hipertenso. Muchas veces las personas que vienen al consultorio por el hecho de encontrarse frente al médico en un ambiente que genera cierto estrés, ¿verdad? Cierta ansiedad, ¿verdad? Venir al consultorio, entrar en un sanatorio, más todavía hoy donde tenemos muchas patologías como el COVID, por ejemplo, pacientes rondando por ahí. Entonces genera cierto estrés, cierta ansiedad en los pacientes, y eso mismo puede elevar la presión arterial. Su importancia, dice, deriva de que daña la vascularidad sistémica, principalmente en 3 órganos que los llamamos órgano blanco o órgano diana: corazón, cerebro y riñón. Son los 3 órganos blancos, órgano diana de la hipertensión arterial, provocando complicaciones productoras de invalidez y muerte temprana. Y para hablar de definición de hipertensión arterial, les tengo que decir de que hay muchísimas definiciones ya yendo a las cifras de presión arterial. Entonces vamos a encontrar definiciones de guías americanas, de Norteamérica, de Estados Unidos, de guías latinoamericanas de hipertensión arterial, de guías europeas de hipertensión arterial, de guías paraguayas de hipertensión arterial. Y por lo general hay pequeñas diferencias en la forma de clasificar, de definir y de clasificar los valores o las cifras de la presión arterial. Durante muchos años, desde el año 2003 hasta el año 2018, prácticamente durante 15 años, nos guiamos mucho en nuestro país por las guías americanas. En este caso estaban basadas en el séptimo Joint National Committee, una reunión de expertos nacionales de los Estados Unidos, ¿verdad? Un comité que se reúne cada tanto. En ese caso se reunieron después, creo que de 5 años. Fue el séptimo encuentro en el año 2003.
Y esta guía del séptimo joint americana que nosotros utilizamos mucho en nuestro país, en Paraguay, tuvo vigencia durante 15 años. No se modificó esto durante 15 años. Y en el año 2018 sí se hace un octavo encuentro, octavo joint, y ahí sí hacen algunas modificaciones que vamos a ver posteriormente. Pequeñas modificaciones, sobre todo relacionadas al tratamiento de la hipertensión arterial, que también les voy a mostrar un poco acá en esta mañana, en esta clase. Pero bueno, el séptimo joint definía como presión arterial normal menor a 120 de sistólica y menor de 80 de diastólica. Hablaba de prehipertensión con cifras de sistólica entre 120, inclusive 120 a 139, y de diastólica inclusive de 80 a 89, prehipertensión. Hipertensión, estadio 1, 140 a 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica. Hipertensión, estadio 2, igual o mayor a 160, igual o mayor a 100 de diastólica. Entonces, presión arterial normal, prehipertensión, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2. Definición de hipertensión arterial. Y esto es, bueno, esto no les quiero confundir con esto. Sí, lo que les voy a decir es de que en el año 2018 aparecen también las guías europeas, la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión Arterial, sacan sus guías para el manejo de la hipertensión arterial. Y los europeos hacen una clasificación un poco más compleja, un poco más complicada de los niveles de presión arterial y de hipertensión arterial. Fíjense, hacen una clasificación en 6 grupos, hablan de una presión arterial óptima menor a 120 de sistólica y menor a 80 de diastólica, con un valor normal, presión normal entre 80 y 119, ¿verdad? Y presión arterial diastólica entre 80 y 84, normal alta entre 120 y 139, de sistólica 85, 89 diastólica, hipertensión grado 1, 140, 159, 90 a 99, eso coincide con el estadio 1 de las guías americanas, igual que el estadio 2, en el estadio 2, 160 a 179, 100 a 109 de diastólica, y ellos ponen o agregan una hipertensión grado 3, donde la sistólica es 180 o más y la diastólica 110 o más. Es un poco, desde el punto de vista práctico, esto es un poco más complejo, ¿verdad? Pero son las guías británicas y las guías europeas de hipertensión arterial con su clasificación, que están vigentes del año 2018. Entonces, es importante esto, la clasificación del séptimo joint y las guías europeas y británicas de clasificación de hipertensión arterial. Las guías del octavo joint no modifica esta clasificación, donde lo que sí modifica son los objetivos terapéuticos al momento de definir tratamiento de la hipertensión arterial, que vamos a ver posteriormente en las láminas, en las diapositivas siguientes. Pero esto es fisiología, fisiopatología y patología médica. Y esta lámina acá nos vamos a tomar un tiempo importante, porque en realidad ustedes no tienen que manejar tanto tratamiento, ¿verdad? Tanta clínica médica, sino patología médica. ¿De dónde viene el problema de la hipertensión arterial? ¿Por qué una persona es hipertensa? Por supuesto, tenemos que conocer lo que vimos de introducción, de los datos de epidemiología, el impacto, los factores de riesgo cardiovasculares, la mortalidad vinculada a la hipertensión arterial, que es lo que hablamos de inicio, pero la base del por qué una persona es hipertensa
la vamos a evaluar aquí, con esta diapositiva. El control de la presión arterial y la fisiología integrada, ¿verdad? Esto ustedes conocen, la presión arterial depende de dos factores. Factores hablamos cuando hay multiplicación, ¿verdad? Entonces, dependemos del gasto cardíaco que es volumen de sangre eyectada por el corazón, por la resistencia periférica, el tono de las arterias, si la arteria está relajada, si la arteria está con vasoespasmo, si está resistente, si tiene un tono aumentado, dilatación o constricción de los vasos sanguíneos, resistencia periférica. Entonces, gasto cardíaco, volumen líquido, ¿verdad? Que circula en nuestro torrente o que el corazón eyecta por resistencia periférica. Volumen latido por frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco, como ven ahí abajo el gasto cardíaco. Entonces vamos a ir analizando cada aspecto. El gasto cardíaco depende del volumen que nos va a generar lo que se llama precarga, el volumen de sangre que llega al corazón, y eso depende mucho de la retención renal de sodio. La retención renal de sodio que está, digamos, regulada por la aldosterona. Ustedes conocen la hormona aldosterona, que es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal y tiene la función de retener sodio y agua. Eso está controlado, como vamos a ver en otra diapositiva, por el eje renina, angiotensina, aldosterona. Como ustedes saben, estamos hablando de fisiología. Cuando nuestro organismo es sometido o está siendo, digamos, sí, sometida a una pérdida de volumen, supongamos una persona que se fue a hacer deporte, se fue a correr en un día muy caluroso a Ñuazú, hizo la vuelta de 5 kilómetros, sudó mucho, sudó más o menos 1 litro de sudor, de líquido, se deshidrató. Esa persona, ¿qué hace el riñón? El riñón detecta esa falta de volumen y envía señales a la glándula suprarrenal, de manera a que produzca aldosterona, y la aldosterona se va a encargar de trabajar sobre los túbulos renales para reabsorber sodio y agua y eliminar potasio. Esa es la función de la aldosterona: retención de sodio y retención de agua y eliminación de potasio. Entonces, cuando en una circunstancia fisiológica hablamos, perdió volumen, se deshidrató nuestro paciente, eso hace normalmente la aldosterona para que no se produzca mucha orina, para bloquear la diuresis y que el paciente no siga perdiendo líquido porque necesita volumen. Otra circunstancia que podemos poner como ejemplo es una hemorragia. Si el paciente tiene una hemorragia, por ejemplo, digestiva, está sangrando, un sangrado importante a nivel intestinal, gástrico o colónico, diverticulosis sangrante, la misma cosa, ¿verdad? El riñón va a detectar la falta de volumen, el riñón va a producir renina, angiotensina y finalmente aldosterona, que va a hacer la función de reabsorción de sodio y agua. Eso es fisiológico, es normal que ocurra eso en esos dos ejemplos de circunstancias que pusimos, ¿verdad? Sin embargo, a veces se rompe el equilibrio normal, ¿verdad? Y ya entramos en fisiopatología. Hay personas que tienen una tendencia o una predisposición a generar un hiperaldosteronismo patológico ya, ¿verdad? Donde hay un exceso de producción de renina, angiotensina, aldosterona, con los efectos sobre la presión arterial ya exacerbados o fisiopatológicos, digamos, ¿verdad? Elevación importante de presión arterial cuando las circunstancias no la requieren. No hay pérdida de volumen, no hay sudoración profusa, no hay una hemorragia. Sin embargo, igual el riñón genera renina, angiotensina, y la angiotensina
estimula la producción de la aldosterona y la aldosterona produce el exceso de absorción de sodio y agua, aumento de volumen, aumento de gasto cardíaco y aumento de este primer factor que es volumen y gasto cardíaco. Entonces, ese eje, renina, angiotensina, aldosterona, es fundamental en el manejo y en el tema de presión arterial e hipertensión arterial. Así también, cuando hablemos o cuando, sí, creo que ya tuvieron la clase de insuficiencia cardíaca, habrán visto y habrán desarrollado ese eje que es fundamental. Otro factor, aparte de la aldosterona, que interviene sobre el gasto cardíaco es el sistema nervioso simpático. Ustedes saben que aumenta la contractilidad y aumenta la frecuencia cardíaca. Este es un factor muy importante, adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Son eh, los, las sustancias vasoactivas que generan el aumento de contractilidad y aumento de frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay un exceso de estos neurotransmisores, vamos a tener, por un lado, aumento en la contractilidad y aumento en la frecuencia cardíaca, que va a incrementar el gasto cardíaco, pero esto justamente a propósito está aquí en el medio entre aldosterona y lo otro, que vamos a ver enseguida, porque también interviene a nivel arterial. Va a producir vasoespasmo o vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica y aumento de la presión arterial. Sistema nervioso simpático. Neurotransmisores que son adrenalina y noradrenalina. Y finalmente, la regulación de sustancias vasoactivas que pueden producir vasodilatación, como por ejemplo las prostaglandinas y el óxido nítrico, y sustancias vasoactivas que producen vasoconstricción, como la angiotensina. Esa angiotensina 2 que hablábamos acá en la producción de aldosterona para retención de sodio y agua, por un lado, la angiotensina 2, que estimula o genera en la glándula suprarrenal producción de aldosterona. Por otro lado, la angiotensina 2 actúa directamente sobre receptores de las células del músculo liso, de las paredes de las arterias, de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción y entonces también aumento de la resistencia periférica e hipertensión arterial. Y las sustancias como el óxido nítrico y ciertas prostaglandinas producen vasodilatación, relajación y disminución de la presión arterial. O sea, son mecanismos compensatorios y regulatorios fisiológicos, pero que en ciertas circunstancias se desequilibran y rompen el equilibrio armónico que debe haber en todo organismo. Entonces aparecen los cuadros de hipertensión arterial. Esto es muy importante conocer y reconocer, saber, ¿verdad? Porque a partir de aquí, el día de mañana, cuando estemos en farmacología, cuando estemos en clínica médica y cuando estemos en nuestra práctica médica ya como médicos, como profesionales médicos, cuando nosotros tengamos que tratar un paciente, tenemos que saber a qué apuntamos. Queremos apuntar a disminuir el volumen, por ejemplo, con diuréticos. Queremos apuntar a disminuir la angiotensina para bloquear dos cuestiones, el exceso de volumen y el exceso de vasoespasmo, y vamos a utilizar seguramente los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, o los bloqueadores de los receptores de angiotensina o ARA2. Son drogas que tienen muchísima utilidad en hipertensión arterial y en insuficiencia cardíaca, y acá está el motivo por qué utilizamos esas drogas. O bloqueadores de adrenalina y noradrenalina sobre los receptores beta adrenérgicos, y utilizaremos seguramente los beta bloqueantes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Después vamos a hablar rápidamente, por lo menos, del efecto de los fármacos sobre la hipertensión arterial. Y esto es lo segundo, ¿verdad? Lo segundo fundamental, ese eje del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya adelantábamos una disminución en la perfusión renal con caída en la presión arterial, hace de que el riñón produzca la renina, en el hígado se produce el angiotensinógeno, que va a actuar sobre transformar la renina
en angiotensina o angiotensina 1. Las células endoteliales en el pulmón, ahí se produce la enzima convertidora de angiotensina. Fíjense cómo va la cuestión. Renina, riñón. En el hígado angiotensinógeno, que va a transformar la renina en angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina del pulmón va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que actúa sobre los receptores de la angiotensina en dos sitios, en el músculo liso vascular, produciendo vasoconstricción, y en la capa glomerular de la glándula suprarrenal, produciendo aldosterona. La aldosterona va a actuar a nivel de la nefrona, produciendo un aumento de la reabsorción de sodio, y eso genera también un aumento de absorción de agua, generando un aumento del volumen extracelular. Y la angiotensina 2, que actúa sobre los receptores de la angiotensina a nivel del músculo liso vascular, va a producir vasoconstricción y eso va a generar aumento de la resistencia vascular. Entonces aquí tenemos los dos factores que determinan la presión arterial, la resistencia vascular y el volumen de líquido, el volumen sanguíneo, que hacen que son los dos factores que regulan la presión arterial. Aumento de resistencia, aumento de presión arterial. Aumento de volumen, aumento de la presión arterial. Bueno, esta es la parte de fisiopatología de hipertensión arterial, entonces que tenemos que conocer bien. Esta es la base de todo de hipertensión arterial y es lo que ustedes tienen que manejar al dedillo, ¿verdad? El sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático, ¿verdad? Que es un factor también adicional fuera del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que interviene sobre los vasos sanguíneos y regula la dilatación y la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Por supuesto, después, cuando hablemos de hipertensión secundaria, vamos a hacer referencia a algunas circunstancias que producen alteración de estas cuestiones, sobre todo en torno al volumen, como por ejemplo el exceso de corticoides. Pero vamos a referirnos a eso más adelante. Ahora quiero referirme al término de hipertensión arterial, urgencia y emergencia hipertensiva. Cuando hablábamos del diagnóstico de hipertensión arterial, hablábamos de algo crónico, de una patología crónica. Crónica quiere decir no implica severidad, sino implica tiempo. O sea, una insuficiencia renal es crónica porque se inicia y ya no termina nunca, ¿verdad? Ya el paciente va a convivir con eso. La hipertensión arterial es lo mismo, puede estar controlada, pero es una enfermedad crónica. Sin embargo, hay descompensaciones de la presión arterial, subidas abruptas las cifras de la presión arterial, que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, esas subidas abruptas, esas crisis hipertensivas, las dividimos en dos grandes grupos: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Fíjense ahí, emergencia implica mayor gravedad, ¿verdad? Donde tenemos que intervenir más prontamente, seguramente, ¿verdad? Vamos a ir viendo los casos y cómo se dividen esto, cómo se agrupan de acuerdo a los casos clínicos. Urgencia hipertensiva definimos como una hipertensión arterial severa con cifras de presión arterial diastólica igual o mayor a 120 en un paciente asintomático. El paciente no tiene ningún síntoma, se le controla la presión arterial y tiene 180, 120 de presión arterial, y eso es una urgencia hipertensiva. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Vamos a bajar rápidamente la presión arterial o vamos a tranquilizarnos y vamos a ser prudentes con el descenso de la presión arterial? Vamos a ver enseguida. Una emergencia hipertensiva podemos ver dos criterios. A, una hipertensión arterial maligna, una hipertensión arterial severa con edema de papila como consecuencia, ¿verdad? Se edematiza la retina, la papila de la retina, aparecen exudados en el fondo de ojo y hemorragias y con una diastólica mayor a 120. También puede generar una encefalopatía hipertensiva, daño a nivel del sistema nervioso, inclusive sin haber eventos hemorrágicos o isquémicos. Solamente el hecho de tener una cifra muy elevada de presión arterial genera un cuadro clínico
neurológico, de confusión, de desorientación, de déficit neurológico, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos de encefalopatía hipertensiva. Y esa encefalopatía hipertensiva puede haber incluso con cifras no tan altas como 120 de diastólica, sino con cifras diastólicas igual o menor a 100 incluso, ¿verdad? Como por ejemplo podemos ver en cuadros agudos que vamos a ver más adelante también de preeclampsia en las embarazadas, la hipertensión, una mujer que normalmente tiene una presión normal para ella de 90-70, su diastólica se va a 100 y puede presentar un evento o un cuadro de encefalopatía hipertensiva, porque bruscamente sube de 70 de diastólica a 100 de diastólica a esa mujer que está acostumbrada a presiones arteriales bajas, que su cerebro está acostumbrada a presiones bajas, 100 de diastólica le va a hacer un tremendo desastre a nivel neurológico, a nivel cerebral, y le van a aparecer manifestaciones clínicas, ¿verdad?, vinculadas a ese cuadro de hipertensión, que lo vamos a encasillar dentro de las encefalopatías hipertensivas. Una glomerulonefritis, una inflamación del riñón, glomerulonefritis aguda, también puede elevar bruscamente la cifra de presión arterial y producir una encefalopatía hipertensiva. Cuando tenemos estos cuadros clínicos en emergencia hipertensiva, hipertensión arterial maligna, encefalopatía hipertensiva, hay un daño sobre órgano blanco, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y nos vemos obligados a intervenir más rápidamente con el descenso de la presión arterial, pero siempre dentro de ciertos límites. Tenemos que bajar en 1 hora la presión arterial, pero un 25 a 30% de las cifras iniciales. No llevar a 12,8 o 120/80 la presión arterial en 1 hora, porque también eso puede producir daño. En la urgencia hipertensiva, donde el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, ni neurológica, ni cardíaca, ni renal, no hay daño de órgano blanco, pero sí hay una cifra de presión arterial muy elevada, el descenso de la presión arterial tiene que ser más lento. En 24 horas bajar un 30% de su presión arterial, Y ese es un problema que vemos en el manejo, en las urgencias, en los centros hospitalarios y sanatoriales de nuestro país. Los pacientes llegan con cifras elevadas de presión arterial a la emergencia, a la sala de urgencia, y los médicos quieren ponerle en 12,8 o 120/80 la presión arterial en 1 hora para enviarlos bien curados a la casa. Es un error médico importante. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de presión arterial? En pacientes no hipertensos se recomienda hacer un diagnóstico, o sea, un chequeo, un control de la presión arterial cada 2 años. No hace falta hacer cada mes, no hace falta hacer semanal, cada 2 años. Un buen control de la presión arterial es suficiente. En pacientes con cifras de prehipertensión, veíamos cuáles eran las cifras, el control tiene que ser por lo menos anual. Y en los pacientes diagnosticados hipertensos, sí, depende de cómo esté el paciente controlado con su presión arterial, vamos estableciendo los controles en forma periódica. Inicialmente a los 15 días, luego un control al mes, luego un control cada 2 meses, luego un control cada 3 meses, y en la medida que el paciente se vaya compensando y sus cifras de presión arterial se vayan normalizando con el tratamiento que le estamos administrando, ¿verdad?, vamos prolongando los controles, pero como mínimo un control anual o cada 6 meses en un paciente hipertenso, medicado y tratado. Esto es fundamental y ustedes tienen que manejar bien esto. Esto es ya básico, las recomendaciones para una buena toma de la presión arterial, porque aquí sí ocurren muchos errores y errores médicos, ¿verdad?, en la toma de la presión arterial. Lo que se recomienda es que el paciente esté sentado, que esté recostado, que esté tranquilo en un ambiente cálido. Por ejemplo, el día de hoy que tenemos mucho frío, mal haríamos nosotros desvestirle al paciente, sacarle su suéter, sacarle su campera, dejarle en camisillas, ¿verdad?, en un lugar frío. Eso va a alterar la presión arterial y va a hacer subir probablemente la presión arterial.
O en nuestro país, que es la inversa, días muy calurosos, exceso de calor, ¿verdad? En un ambiente no climatizado, no es un sitio, un ambiente adecuado para el control de la presión arterial. El paciente tiene que estar entre 30 minutos a una hora previo al control de la presión arterial. Tiene que estar tranquilo, relajado, sentado, ¿verdad? Esperando el momento para controlarse la presión arterial. No es válido que el paciente, por ejemplo, ocurre mucho eso en nuestros consultorios, en mi consultorio. El paciente está citado para las 16:30, viene de la casa, viene con un tránsito muy cargado, no encuentra lugar para estacionar, estaciona a 2 o 3 cuadras de mi consultorio, viene caminando, medio corriendo para llegar a tiempo, entra, ¿verdad? Entra directo al consultorio y yo directamente le tomo la presión arterial. Eso es un error médico tremendo, ¿verdad? El paciente tiene que estar 30 minutos previamente tranquilo, sentado, esperando, ¿verdad? Y ahí hacer la toma de la presión arterial. En todo caso, empezar la consulta, empezar a hablar con el paciente, hacer su historia clínica, interrogarlo, estar ahí un rato y al final de la consulta hacer el control de la presión arterial unos 20 o 30 minutos después de que el paciente haya entrado al consultorio, si es que llegó en las condiciones que les relataba, ¿verdad? Ahora, si el paciente llegó con tiempo y estuvo en la sala de espera unos 30 minutos, sentado y esperando, entonces sí va a ser una buena toma de presión arterial en esas condiciones. Sentado y recostado, es importante hacer varias tomas en más de un miembro, incluso en algunas circunstancias habrá que controlar la presión arterial hasta en los miembros inferiores, porque hay circunstancias donde pueden haber diferencias muy marcadas en la presión arterial entre los miembros superiores entre sí o superiores e inferiores, como es el caso, por ejemplo, de la disección de la aorta, que vamos a hablar un poco más adelante. También es importante sentado, acostado y parado, controlar la presión arterial parado dentro de los 2 minutos posteriores al cambio de posición, porque eso nos puede o podemos detectar cuadros de hipotensión postural. El paciente tiene que estar tranquilo, en un ambiente cálido y por supuesto tenemos que tener un buen equipo de toma de presión arterial para distintos tamaños de brazo, ¿verdad? Hay personas con peso normal, hay personas muy delgadas, ¿verdad? No el mismo equipo probablemente no sea digamos, suficiente para el peso de todas las personas. Hay personas con brazos muy grandes, muy gruesos, donde un equipo chico o un manguito de presión chico no le va a ir, ¿verdad? Y ese nos va a dar una mala toma de presión arterial. Tenemos que tener distintos tamaños de equipos de presión arterial para distintos tamaños de brazos. Fundamental. Entonces, hay recomendaciones para una buena toma de presión arterial que tenemos que seguir al pie de la letra. Evaluación del paciente con hipertensión arterial, determinar existencia de lesión de órgano diana, evaluar otros factores de riesgo cardiovasculares y descartar causas de hipertensión secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros evaluamos a un paciente hipertenso, primero la buena toma de la presión arterial que hablamos recién. Determinar existencia de lesión de órgano diana. Ya hablamos cuáles son los órganos diana en hipertensión arterial. Cerebro, corazón y riñón. Si nosotros vamos a evaluar órgano por órgano, primero la clínica, vemos si el paciente tiene algún cuadro neurológico en caso de una crisis hipertensiva. Evaluamos los pulmones, si hay rales pulmonares o indicios de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Daño cardíaco. Y tenemos que evaluar el riñón. Ahí la clínica es pobre para hacer una evaluación renal, pero sí los datos laboratoriales, los niveles de urea, creatinina en sangre, una orina simple que nos muestre, por ejemplo, pérdida de sangre en orina, hematuria, ¿verdad? Nos puede hablar de daño renal, ¿verdad? Entonces, rápidamente tenemos que evaluar órganos diana, cerebro, corazón y riñón. Evaluar otros factores de riesgo cardiovasculares si adicionalmente a la hipertensión el paciente tiene diabetes, tiene dislipidemia, si es tabaquista,
se potencia su riesgo cardiovascular. Tiene mucho más riesgo cardiovascular un paciente que tiene hipertensión y diabetes que un paciente que tiene solamente hipertensión. Y no solamente se suman los factores, sino que se multiplican los riesgos. El riesgo de que tenga un evento, un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular en el tiempo aumenta muchísimo exponencialmente si se van sumando factores de riesgo cardiovasculares. Y finalmente, cuando evaluamos a un paciente con hipertensión, tenemos que buscar causas de hipertensión secundaria que vamos a ver en la segunda parte de la charla. Esto ya veníamos señalando, las complicaciones de la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular prematura, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, hipertrofia del corazón, el músculo se engrosa, las paredes del corazón, eso genera una hipertrofia ventricular izquierda, el stroke o los accidentes cerebrovasculares, hemorragia cerebral, la nefropatía y las complicaciones agudas y graves, encefalopatía hipertensiva, sangrado, disección de aorta, edema agudo pulmón, insuficiencia ventricular izquierda, etcétera. Son complicaciones que se van instalando lentamente en un paciente hipertenso o que abruptamente pueden aparecer las complicaciones agudas y graves de hipertensión arterial. Vamos a ver algunos ejemplos clínicos posteriormente. Beneficios del tratamiento de la hipertensión arterial. Fíjense lo que nosotros logramos cuando le tratamos suficientemente a un paciente con hipertensión arterial. Disminución de la incidencia de isquemia cerebral en 35 a 40%. Disminución de incidencia de infarto agudo miocardio en un 20 a 25%. Disminución de incidencia de insuficiencia cardíaca en un 50%. Disminución de eventos coronarios 19% en varones, 31% en mujeres. Es decir, los beneficios del tratamiento de la hipertensión arterial están ampliamente demostrados y todo esto viene de la medicina basada en la evidencia. Recuerden, al inicio les mostraba el estudio Framingham y a partir de ahí la intervención sobre la presión arterial demostraron todos estos beneficios que aquí vemos. Tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento de la hipertensión arterial, hablamos de dos cosas. Modificación de estilo de vida o medidas higiénico-dietéticas. Higiénico-dietéticas, estilo de vida. Ahí vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Y primero hablamos de la reducción de la ingesta de sodio. Todos sabemos, todos saben ustedes también, ¿verdad? Seguro con experiencias de sus familiares, padres, abuelos, hermanos hipertensos, lo primero que el médico indica es una reducción de la ingesta de sodio. Disminuir el sodio, no ponerle salero en la mesa, ¿verdad? Para que el paciente le agregue sal a las comidas. Se puede cocinar con un poquitito de sal, pero no hay que agregarle sal a la comida en la mesa. Entonces, reducir la ingesta de sodio, si queremos dar un número, es reducir por debajo de 2 gramos de sodio al día. Bajar de peso disminuye la presión arterial, esto es fundamental. Fíjense que por cada kilo de peso que se baja, 1 kilo de peso, la presión arterial disminuye en 0,5 a 2 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros bajamos, estamos con sobrepeso y ponemos una meta de bajar 10 kilos, podemos bajar la presión arterial en 20 milímetros de mercurio, lo cual es muchísimo. Disminuir la ingesta de alcohol es importante, hacer actividad física periódica, también una adecuada ingesta de potasio y suspender, obviamente, el hábito tabáquico. Modificaciones de estilo de vida, tratamiento de la presión arterial. Y aquí me detengo un segundo para decirles de que con estas modificaciones de estilo de vida, el tratamiento puede ser suficiente para lograr un objetivo de presión arterial normalizado. O sea, nosotros inicialmente a un paciente no hace falta que iniciemos directamente tratamiento farmacológico, sino que podemos estimular estas modificaciones de estilo de vida, implementar correctamente esto y lograr objetivos de descenso de peso, de sacar la sal, de disminuir el alcohol, de disminuir la ingesta, el hábito tabáquico y podemos lograr un buen control de la presión arterial en algunas personas. De hecho, hoy en día está muy en boga la cirugía bariátrica y vemos que pacientes con mucho sobrepeso antes de la cirugía bariátrica y tomaban 1, 2, 3 fármacos para la hipertensión arterial,
con el descenso de peso producto de la cirugía bariátrica, bypass gástrico, manga gástrica, y descenso de 20, 30 o 40 kilos de peso, esos pacientes dejaron de ser hipertensos, dejaron de medicarse con fármacos antihipertensivos. Y acá está lo que les decía, ¿verdad? El efecto de las modificaciones de estilo de vida y de hipertensión arterial. La reducción de peso, fíjense, con 10 kilos podemos bajar hasta 20 milímetros de mercurio, con una dieta DASH rica en frutas y verduras fundamentalmente, una dieta sana, una dieta saludable, 8 a 14 milímetros de mercurio, con la reducción de sodio 2 a 8 milímetros de mercurio, con la actividad física 4 a 9 milímetros de mercurio, y moderando el consumo del alcohol 2 a 4 milímetros de mercurio. Si sumamos todo esto, nosotros a un paciente hipertenso logramos curarle su hipertensión arterial. Solamente que la adherencia a las modificaciones del estilo de vida cuesta muchísimo. Cuesta luego de que el paciente inicie, ¿verdad?, esta adherencia, que sea bien disciplinado el paciente, cuesta disciplinar al paciente, y si es que inicia, cuesta que mantenga en el tiempo. Sobre todo el tema de reducción de peso, ¿verdad? Hay gente, en general, los pacientes que pierden peso vuelven a subir en el tiempo, meses después, incluso aquellas personas que fueron sometidas a cirugía cirugías bariátricas, perdieron 40, 50 kilos de peso y en 2, 3, 4, 5 años vuelven a ganar esos kilos que perdieron y vuelven a las patologías que tenían previamente a la cirugía, llámese hipertensión, llámese diabetes, que en algún momento con la cirugía fueron curadas. Rápidamente nomás, tratamiento farmacológico, medicamentoso. Estilo de vida, número 1, tratamiento farmacológico, número 2. Y las grandes sociedades, la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, las sociedades latinoamericanas de hipertensión y de cardiología, lo que dicen es de que para disminuir el riesgo cardiovascular, controlando la hipertensión arterial, lo importante es el control de la presión arterial independientemente al fármaco que usemos. Bajar la cifra de presión arterial, sea el fármaco que sea un inhibidor ECA, sea un beta bloqueante, sea un bloqueante cálcico o sea un diurético. Pero bueno, evidencia, medicina basada en la evidencia. Estudio Framingham, yo les hablaba, 1948. Los Joint National Committee de los Estados Unidos, el encuentro de expertos, del comité de expertos, ¿verdad?, nacional de hipertensión arterial, de las distintas sociedades médicas, de medicina interna, sociedad de hipertensión, de aterosclerosis, de cardiología, que se juntan, se reúnen y evalúan la evidencia médica de los grandes estudios. Hicieron modificaciones en el tiempo. En el tiempo, el primer joint, allá por 1977, lo que recomendaba era tratar la hipertensión arterial con altas dosis de diuréticos. ¿Se acuerdan el efecto de la aldosterona, retención de sodio y agua, tratamiento de hipertensión arterial, altas dosis de diuréticos? Eran las recomendaciones en el año 77. En el año 80, el segundo joint, seguían con las altas dosis de diuréticos. En el año 84, el tercer joint habla de bajas dosis de diurético y agregar beta bloqueantes, receptores beta sobre donde actúan la adrenalina y noradrenalina generando vasoespasmo. Bloquear con fármacos esos receptores para que la adrenalina y la noradrenalina no puedan actuar. Aparecen los beta bloqueantes en el año 84 en el tratamiento. En el año 88, fíjense, en el año 88, que yo me acuerdo, estaba ya empezando la facultad de medicina, ¿verdad? Estaba haciendo mi primer año de facultad y ahí entonces se hablaba de diuréticos, se hablaba de beta bloqueantes y aparecen los inhibidores de ECA. ¿Se acuerdan? En esa lámina fundamental que les hablaba, el bloqueo de la angiotensina, inhibir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la activa. La angiotensina 2 es la que estimula la producción de aldosterona y produce vasoespasmo. Entonces, inhibir esa enzima que transforma angiotensina 1 en angiotensina 2, aparecen los IECA, el captopril, el enalapril, el lisinopril, el ramipril, etc. Y aparecen otros fármacos que son bloqueantes cálcicos,
son vasodilatadores directos, bloquean la entrada de calcio a la célula del músculo liso, de las paredes de los vasos sanguíneos y producen una relajación de las arterias. Entonces ya tenemos más 1988 un armamentario mayor, diuréticos, beta bloqueantes, inhibidores de ECA, bloqueantes cálcicos. Y así en el tiempo se van sumando drogas, ¿verdad? Y tenemos más opciones para el tratamiento de la hipertensión arterial. Medicina basada en la evidencia, estudios clínicos en pacientes, ¿verdad? Hay un montón en insuficiencia cardíaca, en pacientes con infarto de miocardio, con dislipidemia, un montón de estudios, pero aquí lo que les quiero mostrar es en el año 2002, un estudio también, así como le decía, el estudio Framingham, en general para factores de riesgo cardiovasculares, es un estudio buque insignia. En el año 2002 se hace un estudio demasiado importante, se llama estudio ALLHAT, año 2002, que fue la base del séptimo joint de las guías de hipertensión arterial que se publican en el año 2003 y que les decía estuvieron vigentes durante 15 años hasta el año 2018 y siguen vigentes muchas de sus recomendaciones, ¿verdad? Estudio ALLHAT, esto es lo que les quiero mostrar enseguida, ¿verdad? Entonces, el estudio ALLHAT, que fue publicado en la revista JAMA en el año 2002, fue la base del séptimo joint. Y en el año 2008 se publica otro estudio muy importante que se llama Estudio Accomplished Trial en la revista New England Journal of Medicine en el año 2008, que también les voy a mostrar rápidamente su diseño y sus conclusiones. Pero vamos al estudio ALLHAT en el año 2002, la revista JAMA. El objetivo fue determinar la disminución de incidencia de enfermedad coronaria u otros eventos de enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo, mayores de 55 años, hipertensos y con algún otro factor de riesgo coronario. Además de hipertensión, mayores de 55 años, o eran diabéticos, o eran dislipidémicos, o eran tabaquistas. Es decir, pacientes de riesgo para tener eventos cardiovasculares. Y lo que se quiso es determinar la disminución de la incidencia de enfermedades coronarias y otros eventos tratando la hipertensión arterial. Entonces, utilizaron, fue un estudio doble ciego, randomizado de 33.357 pacientes, donde utilizaron un diurético que era la clortalidona a dosis de 12.5 a 25 miligramos día, un bloqueante cálcico que era la amlodipina 2.5 a 10 miligramos día, distintos grupos de pacientes, distintas dosis, lisinopril, que es un inhibidor de ECA, utilizaban 10 a 40 miligramos día y el seguimiento medio fue casi de 5 años. Durante 4.9 años le siguieron a los grupos de pacientes que le dieron clortalidona, amlodipina, lisinopril y también doxazosina, un alfa bloqueante que posteriormente rápidamente se retiró, se eliminó del estudio, ¿verdad? Pero eran casi 35.000 pacientes. Fíjense este diseño, un estudio muy lindo, interesante. En Paraguay tenemos que empezar a hacer más estudios de este tipo, ¿verdad? Estudios observacionales en el tiempo, prospectivos, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a hacer y ustedes tienen que estamos ya en otra era de la medicina donde la medicina basada en la evidencia es básica y fundamental. Hoy en día hablamos de COVID, hablamos muchísimo del manejo de COVID, ¿verdad? Y el COVID es una avalancha, se instaló el COVID en avalancha y no nos dio tiempo de hacer mucho de esto. No tuvimos 5 años de tiempo para ver qué pasaba con la hidroxicloroquina, qué pasaba con la ivermectina, qué pasaba con el remdesivir, qué pasaba con el baricitinib, qué pasaban con los corticoides. No, en días, en semanas o en meses tuvimos que hacer o se tuvieron que hacer a nivel mundial estudios, digamos, acelerados para tener alguna evidencia médica en el manejo del COVID. Acá sí tuvimos tiempo en hipertensión arterial, 5 años de seguimiento, clortalidona, amlodipina y lisinopril. Y los puntos finales eran enfermedad cardiovascular fatal. Se morían de un evento cardiovascular o un infarto de miocardio que no producía muerte. Se infartó, pero no se murió. Eran los puntos finales primarios. Y no hubo mucha diferencia en los puntos finales primarios de eventos cardiovasculares fatales. Clortalidona tuvo 11.5%, el diurético, la amlodipina, 11.3% y el lisinopril, 11.4%. Puntos finales primarios. Pero también habían puntos finales secundarios.
como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, stroke, etcétera, ¿verdad? Y acá sí empezaron a haber diferencias. Comparando, por ejemplo, la clortalidona, el diurético, versus la amlodipina, bloqueantes cálcicos, los eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y stroke fueron similares. Perdón, en insuficiencia cardíaca, sin embargo, sí, la clortalidona tuvo mejor desempeño, 7.7% de insuficiencia cardíaca versus la amlodipina 10.2%. O sea, el diurético marcó una cierta diferencia. En enfermedad cerebrovascular y stroke fue similar, pero en insuficiencia cardíaca fue mejor la clortalidona versus la amlodipina. La clortalidona versus el lisinopril, ¿qué pasó? Enfermedad cerebrovascular, lisinopril tuvo 33.3% versus clortalidona 30.9%, stroke, lisinopril 6.3 versus clortalidona 5.6, insuficiencia cardíaca, lisinopril 8.7 versus clortalidona 7.7, es decir, mejor desempeño de la clortalidona que el lisinopril, probablemente estadísticamente poco significativo, pero un mejor desempeño al fin de la clortalidona. Y ustedes ven aquí, les decía que un alfa bloqueante, que es la doxazocina, fue retirada, ¿verdad? La tasa de eventos acumulada mucho mayor en comparación a la clortalidona. Se sacó ese antihipertensivo del trabajo, ¿verdad? Y quedaron solamente 3, la clortalidona, el lisinopril y la amlodipina. En insuficiencia cardíaca, la curva muestra mucho más eventos de insuficiencia cardíaca con la doxazocina versus la clortalidona. Los niveles de presión arterial por grupos de tratamiento, tanto la sistólica como la diastólica, no hubo mucha diferencia, ¿verdad? En quién bajaba más la presión arterial, ¿verdad? Acá ven las curvas, la clortalidona tiene un buen descenso de presión arterial, de 145, como en el tiempo, en los años, con las drogas, con las distintas drogas, bajando la presión arterial diastólica y también la sistólica y la diastólica también en valores muy similares. Ahí no hubo mucha diferencia para decir, no, la clortalidona baja mucho más la presión arterial que la amlodipina y el lisinopril y por eso los beneficios en cuanto a insuficiencia cardíaca sobre todo son mejores con la clortalidona. Tasa acumulada de eventos, punto final primario, ¿verdad? Resultado de mortalidad, infarto no mortal. En los grupos de tratamiento, como les decía al comienzo, no hubo diferencia en el tiempo. Fíjense, la tasa acumulada de eventos, acá abajo los años, y la curva que va en paralelo, igualito, ahí bien cerquita, bien pegada, la clortalidona, la amlodipina y lisinopril. Medicina basada en la evidencia. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar para definir qué vamos a usar en el futuro. Clortalidona, amlodipina, lisinopril, ¿cuál es mejor? ¿Verdad? Evidencia médica. Tasa acumulada de eventos para todas las causas de mortalidad por grupo del tratamiento OLHAT, tampoco acá los años y la tasa acumulada, algo, la amlodipina, pero todo muy pegado, todo muy igual. Tasa de eventos de enfermedad cerebrovascular por el grupo OLHAT, y acá empieza a despegarse la curva, las líneas, perdón. Fíjense, el azul, clortalidona, que ya queda por debajo, en el medio amlodipino y lisinopril un poquitito ya por arriba de clortalidona. Con clortalidona ya hay una cierta diferencia, con amlodipina no tanta. Tasa acumulada de ictus acá sí, clortalidona y amlodipina muy, muy pegado, el lisinopril ya un poco más separado. Ictus son los eventos cerebrovasculares isquémicos, sobre todo, y también hemorrágicos. Y acá es donde se despega grande la curva, la tasa acumulada de insuficiencia cardíaca por grupo de tratamiento OLHAT. Fíjense, azul siempre clortalidona, bien despegada de lo que es amlodipina y lisinopril, insuficiencia cardíaca. Entonces, marca una diferencia la clortalidona versus la amlodipina y el lisinopril. Y entonces, en base a este estudio, 33.300 pacientes, 5 años de seguimiento, estudio comparativo, ¿verdad? Doble ciego, prospectivo, las guías del séptimo joint y que estuvo vigente durante 15 años hasta el año 2018, sacan sus recomendaciones y nos dicen, la clasificación, recordamos acá, presión normal, 120, 120 de sistólica, 80 para abajo de diastólica. Modificaciones del estilo de vida, estimular siempre, bajar de peso, hacer actividad física,
dieta sana, saludable, poca sal, poco alcohol, no tabaquismo. ¿Tratamiento con droga? No. En prehipertensión, cuando estamos entre 120, 139, 80, 89, estimular el estilo de vida sí, no indicar drogas antihipertensivas, sí drogas indicadas si hay una urgencia hipertensiva. Hipertensión estadio 1, que teníamos la cifra 140, 159, 90, 99, modificación del estilo de vida siempre, y que indicaban diuréticos tiacídicos para la mayoría. Se puede considerar inhibidores de la ECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina, beta bloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio o combinación. En hipertensión estadio 2, estilo de vida siempre, y la recomendación de combinación de 2 drogas para la mayoría. Usualmente, diuréticos tiacídicos, combinarlos con un inhibidor de ECA o con un bloqueador de los receptores de angiotensina, o el diurético con un beta bloqueante o con bloqueadores de los canales de calcio. Fíjense, estadio 2, estilo de vida y combinación ya de 2 drogas, pero la droga base siempre el diurético con una de las otras opciones. Esto es lo que va a cambiar posteriormente en el octavo Joint 2018, ¿verdad? Esto. Y después, ¿por qué le voy a mostrar enseguida? Accomplished Trial, New England Journal of Medicine, año 2008. Medicina basada en la evidencia. Este es un estudio randomizado, doble ciego, 11.500 pacientes hipertensos con un alto riesgo de eventos cardiovasculares, mayores de 55 años, también diabético, también dislipidémico, donde comparó 2 opciones de tratamiento de drogas combinadas. Un inhibidor de ECA que se llama Venacepril con amlodipina versus el Venacepril, inhibidor de ECA más el diurético hidroclorotiazida. Entonces, 2 opciones de tratamiento y veíamos, ¿verdad? Entonces, la droga, digamos, ley era hasta aquí el diurético, la hidroclorotiazida. Y a este le desafía inhibidor de ECA con amlodipina versus inhibidor de ECA con diurético. El tratamiento de la hipertensión es la hipótesis de este trabajo con la combinación de un IECA más un bloqueante de calcio, de canales de calcio de hidropiridina, sería más efectiva en reducir la tasa de eventos cardiovasculares que la combinación de un IECA más tiazida. Fíjense, desafía la ley, desafía lo que era algo que estaba escrito durante 15 años, el diurético era intocable, y acá le desafía. Dice que la hipótesis es que la combinación del IECA con un bloqueante cálcico sería más efectiva que un IECA con un diurético. Desafío a la evidencia de 15 años de uso. Y los puntos finales: muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, stroke no fatal, hospitalización por angina, reanimación postparo cardíaco súbito, revascularización coronaria, etc. Cifras de presión arterial, igualito, las curvas no se despegan, sistólica y diastólica, en los 2 grupos fue la misma cifra. Sin embargo, los eventos, la tasa, los eventos primarios, los puntos finales, el grupo de Venacepril más hidroclorotiazida fue mayor tasa de eventos clínicos que el grupo de Venacepril más amlodipina. Entonces, esto cambia un poquitito lo que era ley del tema de los diuréticos. Terapia combinada, cuando tenemos 160, 100 para arriba, y las opciones IECA, bloqueante de los canales de calcio, y también podemos tener la opción de las tiazidas. No le vamos a satanizar a los diuréticos, ¿verdad? Son drogas de bajo costo económicamente hablando, ¿verdad? Entonces son opciones terapéuticas, si bien no logran la misma eficacia o eficiencia de la combinación de un IECA con un bloqueante cálcico, también son opciones válidas. Ahora, combinar un IECA con beta bloqueante no presenta efectos aditivos. Hablamos de hipertensión resistente cuando la presión arterial diastólica está por encima de 95-100, usando 3 o más drogas, ¿verdad? Y las causas de hipertensión resistente: una mala adherencia al tratamiento, terapia inadecuada, cuando hay expansión de volumen extracelular, cuando hay mala toma de medicación y no cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas o cambio de estilo de vida. Si hay una hipertensión secundaria, también puede ser producto de la hipertensión de consultorio. El paciente en la casa tiene presión normal, en el consultorio le sube la presión
porque le genera una ansiedad adicional estar frente al médico en un ambiente hospitalario, o cuando hay ingesta de otra medicación que eleva la presión arterial. Por ejemplo, está tomando antiinflamatorios, está tomando corticoides, usa drogas ilícitas como cocaína, por ejemplo, pueden ser causas de hipertensión resistente. Conclusiones de esta parte, todas las sociedades dicen lo importante es la reducción de la presión arterial, no la elección del fármaco antihipertensivo, por más de que la evidencia médica como el estudio Accomplish Trial nos muestre ciertas conclusiones de mayor eficacia de combinar, por ejemplo, un IECA con un bloqueante cálcico antes del IECA con diuréticos. En monoterapia, para pacientes sin indicación de drogas específicas, las principales clases de drogas IECA, bloqueantes receptores dosis baja de tiazidas, bloqueantes cálcicos, son opciones, pero dada la preferencia en terapia combinada de IECA o receptores bloqueadores de receptor de angiotensina con un bloqueador de calcio, se sugiere iniciar terapia con alguna de ellas, previendo la necesidad futuro de terapia combinada. Fíjense, medicina basada en la evidencia. El estudio OLHAT 2002 que nos señalaba el diurético es mejor que las otras, que el IECA y que los bloqueadores de los canales de calcio. Hoy el concepto es, si vamos a iniciar monoterapia para el tratamiento de hipertensión arterial, no iniciemos con un diurético, iniciemos con un IECA o un bloqueador de receptores de angiotensina o un bloqueante cálcico, porque si en el futuro tenemos que combinar dos drogas porque no logramos un control de la presión arterial suficiente con una sola droga, es conveniente combinar un IECA con un bloqueante de los canales de calcio. Entonces ya tenemos iniciada una droga, le sumamos la otra. Pero si se opta por tiazidas, se sugiere la clortalidona, es la tiazida que tiene mejor perfil para el control de la presión arterial. Sin embargo, en el mercado la que más se usa, tenemos que ser sinceros, es la hidroclorotiazida. La que se sugiere es la clortalidona. Esto ya, repetimos lo mismo, lo que se recomienda. Hacemos una pausita, un segundito acá, y rápidamente vemos unos 30 minutos de algunas cuestiones rápidamente que les quiero mostrar. Esta parte de la charla habla de distintos escenarios, distintas situaciones clínicas y distintos objetivos. Vamos a ver casos clínicos. Ya hablamos mucho de hipertensión, ya hablamos mucho de teoría. Vamos a los casos clínicos. Esto hablamos, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva. Y este es un concepto fundamental, presión arterial media. La presión arterial media es dos presiones, o sea, presión diastólica por 2 o sumar la presión diastólica más la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. Eso nos da la presión arterial media. Y la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracerebral. Vamos a hablar enseguida de estos conceptos que son fundamentales. ¿Qué tan frecuentes son las crisis hipertensivas? 35% de la población en Paraguay tiene hipertensión arterial, 1 a 2% de todos los hipertensos tendrá una crisis hipertensiva por año. ¿Cuándo sé que estoy ante una emergencia hipertensiva? Y esto ya les dije, cuando hay daños de órgano blanco, si hay daño en la retina, si hay daño en el corazón, en el riñón o en el cerebro, emergencia hipertensiva. Si tenemos cifras elevadas de presión arterial, pero no hay daño de ninguno de los órganos blancos, hablamos de urgencia hipertensiva. ¿Qué lo ocasiona? Hipertensos crónicos con mala adherencia al tratamiento, crisis hipertensiva, una hiperactividad simpática, estoy muy estresado, estoy sobrecargado, trabajando mucho, durmiendo poco, descansando mal, ¿verdad? Hiperactividad simpática, un susto intenso, crisis hipertensiva. Y hipertensión secundaria, y acá están todas las causas de hipertensión secundaria. Causas, condiciones neurológicas como hiperactividad autonómica, accidentes cerebrovasculares, trauma cerebral, condiciones hormonales, feocromocitoma, hiperreninismo, hiperaldosteronismo, embarazo, la eclampsia y la preeclampsia, condiciones inmunes como la esclerodermia y las vasculitis,
condiciones renales como enfermedad del parénquima renal o la enfermedad renovascular, las drogas que hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, las simpático-miméticas como la anfetamina, la cocaína, los corticoides, los antidepresivos tricíclicos, etcétera. Y la suspensión, los síndromes de abstinencia, ¿verdad? Suspensión brusca del alcohol, por ejemplo, o de las benzodiazepinas, los tranquilizantes, suspenderle bruscamente, o mismo los fármacos antihipertensivos, los betabloqueantes como el atenolol, no podemos hacer una suspensión brusca porque va a haber un efecto rebote y una crisis hipertensiva. Causas de crisis hipertensiva. Entonces, el aumento de la resistencia vascular periférica genera injuria endotelial por estrés mecánico, aumento de la permeabilidad, activación de cascada, coagulación y plaqueta, depósito de fibrina, isquemia, microisquemia tisular, aumento de sustancia vasoactiva y entramos en un círculo vicioso de hipertensión arterial y daño de tejidos por isquemia. ¿Qué órganos afectan con más frecuencia en una emergencia hipertensiva? Fíjense, infarto cerebral, 24%. Hemorragia cerebral, intracerebral o subaracnoidea, poco, 4.5%. Encefalopatía hipertensiva, cuadros confusionales, déficit motor, pero no hay un daño orgánico, 16.3%. Edema agudo pulmón, 22%. Insuficiencia cardíaca, 14.3%. Infarto de miocardio o angina, 12% de las emergencias hipertensivas vienen asociadas con estos cuadros, ¿verdad? En sus distintos porcentajes. Bueno, ¿qué hacer? No les quiero insistir mucho en esto, pero tenemos que manejarle al paciente, ponerle una vía, hacerle laboratorio, electrocardiograma, tal vez una placa de tórax, monitorizarla al paciente y empezar los tratamientos correspondientes. La droga ideal, los medicamentos, esta parte no les voy a hablar mucho, pero sí, los casos clínicos. El caso clínico 1 es un paciente masculino de 70 años de edad con antecedente de hipertensión arterial hace 8 años, 70 años, hipertenso hace 8 años. Viene con un cuadro clínico de 30 minutos, caracterizado por disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo, y viene con una presión arterial de 210-110, una frecuencia cardíaca de 102 por minuto, frecuencia respiratoria 24 por minuto, satura bien 96%. Al examen físico encontramos una hemiparesia brachiocrural izquierda. Hemiparesia implica debilidad parcial, no total. Hemiplegia es debilidad total. Hemiparesia, debilidad parcial del hemicuerpo. Brachio, brazo, crural, pierna, brachiocrural izquierda. En este caso, entonces, una hemiparesia brachiocrural izquierda. ¿Qué diagnóstico hacemos? Enfermedad de órgano blanco, emergencia hipertensiva, órgano blanco cerebro. Hay una manifestación neurológica, una hemiparesia. Y el diagnóstico sospecha, ¿qué le pasó? Y tuvo un ACV isquémico o sangró, hizo una hemorragia, hipertensión por antecedentes. El siguiente cuadro es un cuadro clínico de 30 minutos que inició con habla incoherente, con posterior deterioro progresivo del estado de alerta y un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada de 5 minutos de duración aproximadamente, mucho tiempo, exagerado eso. La presión también, la misma que el anterior, y el examen físico es normal. En el otro teníamos una hemiparesia, en este es el examen físico normal. El diagnóstico de emergencia hipertensiva, el órgano blanco también es cerebro, y hablamos de una encefalopatía hipertensiva. Acá no tenemos un déficit establecido. Hubo un déficit transitorio, el paciente no tiene daño o examen físico alterado neurológico, entonces probablemente una encefalopatía hipertensiva, hipertensión arterial por antecedente. En los dos casos hay afectación neurológica. En uno hubo una isquemia o un sangrado y en el otro una encefalopatía hipertensiva. Esto es algo que tenemos que saber y no olvidar, el flujo cerebral de sangre, ¿verdad? En un paciente normal, para que tengamos un flujo cerebral suficiente, tenemos que tener una presión arterial media entre 60 y 100, ¿verdad?
El paciente es normotenso, su presión arterial media está entre 60 y 100 y ahí tenemos un flujo cerebral normal. Sin embargo, en un paciente hipertenso crónico, ese paciente hace una regulación de su flujo cerebral. Las arterias cerebrales están acostumbradas a cifras de presión arterial más elevadas, a presión arterial media más elevadas, ¿verdad? Esas arterias están con paredes engrosadas, ¿verdad? Y necesitan una presión arterial media más elevada para mantener un flujo cerebral normal. Paciente hipertenso crónico, presión arterial media que habitualmente maneja entre 120 y 160 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Si a este paciente hipertenso crónico yo le bajo la presión arterial a cifras que me den una presión arterial media de 60, de 70 o de 80, que sería una presión arterial de 120-80, ese paciente no va a tener un flujo cerebral normal porque esas arterias necesitan una presión arterial más alta y le voy a producir un daño neurológico importante, le voy a producir un déficit circulatorio cerebral y le puedo producir un infarto cerebral, una isquemia cerebral. Por este concepto de la regulación del flujo cerebral normal, las decisiones terapéuticas que vayamos a hacer en los distintos escenarios son diferentes. En una enfermedad cerebrovascular no hay que correr, ¿verdad? Canalizar la vía, ponerle oxígeno, solicitarle los estudios, laboratorio, electro, placa de tórax, tomografía de cráneo, y vamos a bajar lentamente la presión arterial, ¿verdad? Cuando usamos drogas en ácido isquémico, esto no les quiero cargar mucho con mucha información, pero la meta es disminuir la presión arterial media. Fíjense, ahí está la importancia de saber la fórmula de la presión arterial media en un 15 a 20% en la primera hora y luego vamos disminuyendo un 10 a 15% en 24 horas con un objetivo de mantener una presión arterial un poquitito menor a 160-100. Nuestro objetivo no es ponerle la presión arterial en 120-80 en un paciente con una crisis hipertensiva y una enfermedad cerebrovascular causada por la crisis hipertensiva. Es bajar en porcentaje la presión arterial media lento. Ese es el mensaje que quiero que quede de este caso clínico de emergencia hipertensiva con enfermedad cerebrovascular. Cuando tenemos un accidente cerebrovascular hemorrágico, la meta en encefalopatía hipertensiva también es una disminución de la presión arterial de un 20 a 25%. Entonces, hipertensión arterial, emergencia hipertensiva, daño órgano blanco, cerebro, ACV isquémico, ACV hemorrágico, encefalopatía hipertensiva, descenso lento de la presión arterial para no entorpecer o no disregular el flujo cerebral de las arterias cerebrales. Veamos un poco este caso clínico 2. Dice paciente femenino, 58 años con antecedente de diabetes hace 6 años, hipertensión arterial hace 12 años. Viene con un cuadro clínico 45 minutos de dolor opresivo en el hemitórax izquierdo, dolor de pecho, intensidad fuerte, 10-10 irradiado al miembro superior izquierdo, asociado a sudoración y palidez. Entonces, 58 años, es diabética, es hipertensa, 12 años y viene con dolor de pecho. Presión alta, 223, 108, examen físico dice normal. Diagnóstico, y acá vamos a sospechar, enfermedad, emergencia hipertensiva, órgano blanco, corazón, síndrome coronario agudo, probable infarto de miocardio, hipertensión arterial y diabetes. Hacemos todo, ¿verdad? Y nuestra meta es una presión arterial entre 60 y 100. Fíjense, totalmente diferente a lo que pasaba con nuestra meta en el manejo de la presión arterial en el caso de órgano blanco cerebro. Aquí vamos a ser más agresivos con la presión arterial, con metas de presión arterial media de 60 a 100. Caso clínico número 3, un paciente masculino de 66 años, antecedente hipertenso, con cuadro clínico de 1 hora, caracterizado por dolor de gran intensidad a nivel del tórax anterior, irradiado a dorso, a la espalda, asociado a disnea leve, presión 298. Tiene pulso débil en los miembros inferiores, no así en los miembros superiores. El diagnóstico de esto es cantado, disección de aorta. Se disecó la pared de la arteria de la aorta por la crisis hipertensiva.
Cuando hablábamos de cerebro, objetivo de presión arterial media un poco alta, reducir lenta la presión arterial. Cuando hablábamos de órgano blanco, corazón, infarto de miocardio, bajar a cifras normales de presión arterial más rápida. Y acá estamos hablando de disección de aorta. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Meta, presión arterial sistólica. Acá no hablo de presión arterial media, acá hablo de presión arterial sistólica. Nuestra meta es bajar a menos de 110. Rápidamente tenemos que controlar la presión arterial, ¿verdad? Darle beta bloqueantes y darle una droga vasodilatadora fuerte, se llama nitroprusiato de sodio, pero tener una presión arterial baja, bien baja. Entonces, el mensaje pasamos ya por cuestión de tiempo. Aquí sí era un caso de edema agudo de pulmón, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca descompensada. Y acá sí vamos a usar diuréticos para el control de la presión arterial. El mensaje de todo esto es que la mayoría de los pacientes con presión arterial significativamente elevada, sistólica mayor o igual a 180 o diastólica igual o mayor a 120, no tienen lesión aguda de órgano blanco denominada hipertensión severa asintomática. Sin embargo, algunos de los pacientes con la presión arterial significativamente elevada tienen signos o síntomas de daño de órgano blanco agudo y permanente, y estos pacientes tienen una emergencia hipertensiva. La historia y el examen físico en pacientes con una presión arterial muy elevada, un aumento agudo de la presión arterial a través de una línea de base normal, deben tratar de identificar los signos y síntomas de daño de órgano blanco agudo. Para la evaluación completa de los pacientes, algunos estudios laboratoriales e imágenes pueden ser necesarios. El tratamiento óptimo, incluyendo la elección del agente y el objetivo de la presión arterial, varía en función de la emergencia hipertensiva específica. Tocó cerebro, tocó corazón, se infartó, hizo una ACV, hizo una disección de aorta, objetivos diferentes. Ese es el mensaje. En general, es prudente bajar la presión arterial lentamente, ya que se puede producir daño isquémico. Acuérdense de la regulación cerebral, del flujo cerebral. Daño isquémico en los lechos vasculares que se han acostumbrado al nivel más alto de la presión arterial, es decir, la autorregulación. Para las emergencias hipertensivas, la presión arterial media debe reducirse en aproximadamente 10 a 20% en la primera hora y luego gradualmente durante las próximas 23 horas. Las principales excepciones del control de la presión arterial lento y gradual en las primeras 24 horas son fase aguda, un infarto agudo cerebral isquémico, donde no se requiere bajar la presión arterial a menos que sea muy alta ya la presión arterial. Entonces, en una isquemia cerebral, bajar lento, gradual, ¿verdad? Y el otro extremo, la disección aórtica aguda, donde la presión arterial sistólica requiere un rápido objetivo de 100-120 milímetros de mercurio para ser alcanzado en 20 minutos. Es decir, ese paciente tiene que estar monitorizado con una línea arterial para tener su presión arterial en el monitor y tiene que estar en terapia intensiva para ese manejo, ¿verdad? También el anterior, en una isquemia cerebral, pero donde tenemos que bajar lentamente, igual el paciente también probablemente, si es que hay disponibilidad, terapia intensiva. Bueno, entonces, distintos escenarios, distintas situaciones clínicas y distintos objetivos. Vamos a hacer una pausa aquí para evaluar, ver un poco rápidamente hipertensión arterial secundaria. En la hipertensión arterial secundaria, sin causa se la denomina también hipertensión primaria o de etiología desconocida. Y es la principal. El 90% de la hipertensión arterial es de causa desconocida, esencial también la llamamos, o primaria. Hipertensión arterial esencial, primaria o de causa desconocida, 90% de los hipertensos son de este grupo. Y un 10% sí hay una hipertensión arterial secundaria o de causa conocida, que vamos a ver cuáles son las causas que producen hipertensión arterial. En la primaria, la etiología no se conoce, pero sí sabemos que hay factor poligénico, ¿verdad? Genético, hay un factor ambiental, el exceso, o sea, una alimentación inadecuada, muy rica en sodio, mucho alcohol, mucho tabaquismo.
Generalmente esta hipertensión no es curable y aparece por encima de los 40 años. O sea, esa es una característica. Generalmente estos hipertensos primarios, después de los 40 años, empiezan con la hipertensión arterial. La secundaria tiene una etiología, una causa, que es la causante del desarrollo de la hipertensión arterial. Es curable si resolvemos esa causa de base, la hipertensión se cura, no como en la primaria donde no hay un tratamiento específico, y se observa en dos grupos de poblacionales, menores de 30 a 35 años y en aquellas personas mayores de 65 años que no eran hipertensos y de repente se vuelven hipertensos. Hay que buscar también la posibilidad de una causa secundaria de hipertensión arterial. Estos conceptos básicos diferenciales entre hipertensión primaria y secundaria es fundamental, son temas de exámenes, todo, se pregunta siempre en todos los exámenes de pregrado y de grado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hipertensión secundaria. Primer mecanismo, retención de sodio y agua. Todas aquellas causas que generen retención de sodio y agua pueden producir hipertensión arterial. Recordemos la fisiopatología que hablábamos en algún momento de la clase. Segundo mecanismo, liberación de sustancias vasoconstrictoras. Adrenalina, noradrenalina, angiotensina, angiotensina 2, etcétera, ¿verdad? Sustancias vasoconstrictoras. Tercer mecanismo, hiperestimulación simpática. Adrenalina y noradrenalina, un sistema simpático exacerbado. Cuarto mecanismo, inhibición del óxido nítrico, sintetasa. Quinto mecanismo, alteraciones fosfocálcicas. Las enfermedades parenquimatosa renal son una de las causas de hipertensión secundaria, es la causa principal de hipertensión arterial secundaria y puede ser debido a trastornos glomerulares, intersticiales y vasculares. Cuando veamos nefrología vamos a profundizar en esto, pero las diferentes clases de glomerulonefritis, las patologías túbulos intersticiales, todas aquellas patologías que llevan a insuficiencia renal crónica pueden generar hipertensión arterial. Y aquí tenemos algunas imágenes. La hipertensión renovascular, por ejemplo, la displasia fibromuscular, principalmente en el tercio medio de la arteria renal que se estrecha, se estenosa, ahí hablamos de displasia fibromuscular, está engrosada la pared, ¿verdad? Y eso puede producir, se ve muy frecuentemente en jóvenes. La enfermedad ateromatosa, la aterosclerosis de las arterias aferentes renales, vemos más frecuentemente, obviamente, en personas mayores de 65 años. Y otras causas renovascular, las vasculitis, las lesiones ateromatosas de la arteria renal, etcétera, son causas de hipertensión renovascular. El mecanismo fisiopatológico, la estenosis de la arteria renal, lleva a una hipoperfusión renal y esto desencadena la liberación de renina hasta finalmente formarse angiotensina 2. Y esto ustedes ya saben, ¿verdad? Disminución del flujo renal y disparo de la angiotensina 2, disparo de aldosterona y vasoconstricción de las arterias. Ya hablamos en varias partes de la clase. Claves clínicas que sugieren hipertensión renovascular. Inicio antes de 25 años o luego de los 55 años. Detección de un soplo, un ruido así que escuchamos con el estetoscopio a nivel abdominal, particularmente en diástole. Hipertensión refractaria acelerada o hipertensión maligna, empeoramiento de hipertensión previamente controlada. Mucho ojo, estos son los casos de hipertensión renovascular. Falla renal, insuficiencia renal, cifras de urea y creatinina que se van incrementando. Insuficiencia renal aguda precipitada por tratamiento de la hipertensión arterial, especialmente los IECA. El paciente es hipertenso, tiene un toquecito renal, le damos enalapril, por ejemplo, que es un IECA, y empeora sus cifras de urea y creatinina, empeora la falla renal. Pensar en la posibilidad de una hipertensión por estenosis de las arterias renales. Los estudios, esto no les quiero complicar mucho, pero sí la ecografía renal es fundamental, ¿verdad? Una tomografía, una resonancia. El tratamiento de las enfermedades renovasculares se puede hacer por angioplastia, metemos catéteres y dilatamos la arteria, la estenosis, la estrechez de la arteria renal. Incluso podemos recurrir a la colocación de stent en la arteria renal. Las cirugías de bypass también resolvemos la estrechez, la estenosis de la arteria renal y solucionamos, se cura al paciente
de su hipertensión arterial. Entonces, el tratamiento con esos procedimientos. Acá vemos una imagen de una estrechez de la arteria renal, fíjense. Entonces, por vía de un cateterismo, acá metemos un catéter, llegamos a la arteria, llegamos aquí, metemos un balón, inflamos, dilatamos esto, ponemos un stent, igual que hacemos con las arterias coronarias cuando hay una estrechez y un cierre de una arteria coronaria, podemos solucionar su estenosis, su estrechez y finalmente curarle de su hipertensión arterial secundaria, estenosis renal. Hiperfunción suprarrenal, ya hablamos de la aldosterona, ya hablamos de los corticoides, del cortisol, ¿verdad? Que también es una causa de retención de sodio y agua. Entonces, vemos hiperfunción suprarrenal en el síndrome de Cushing. Son pacientes con el aspecto típico de hipersecreción de glucocorticoides, cara de luna llena, joroba dorsal, obesidad en los miembros, la piel fina, obesidad con miembros finos, perdón, una característica del síndrome de Cushing. Y son debidos a hipersecreción de glucocorticoides por una hiperplasia suprarrenal, síndrome de Cushing, o por un tumor adenohipoficiario en la enfermedad de Cushing, o por un hiperconsumo de corticoides con fines terapéuticos. Una persona que está tomando corticoides, prednisona habitualmente, ¿verdad? Por algún motivo, o tiene una artritis o un lupus, ¿verdad? Una enfermedad reumatológica con uso crónico de corticoides, termina haciendo un síndrome de Cushing y elevan la presión arterial dentro de un montón de situaciones clínicas que genera la hipersecreción de glucocorticoides o el consumo exógeno de corticoides. Un montón de situaciones clínicas que acá describen, la hipertensión arterial es uno de los componentes de este síndrome. Entonces puede ser exógeno, síndrome de Cushing iatrogénico por fármacos, o endógeno, dependiente de la ACTH, o independiente incluso de la ACTH, como en algunas situaciones como tumor suprarrenal, displasias nodulares, córticos suprarrenales o familiares. El aldosteronismo primario, producido por un tumor secreción de mineralocorticoide, la aldosterona en la corteza suprarrenal, en la capa glomerular, y ya sabemos lo que genera la aldosterona: retención de sodio y agua y elevación de la presión arterial. Pero también se presenta dentro de no solamente hipertensión arterial, sino un cuadro clínico que puede generar debilidad muscular, cifras tensionales muy elevadas, hipopotasemia, porque la aldosterona, si bien retiene sodio y agua, elimina potasio. También podemos ver alcalosis metabólicas en estos pacientes. El feocromocitoma es una pequeña tumoración que produce hiperfunción de la médula suprarrenal, secretora de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y por ende estos son sustancias vasoactivas potentes con elevación de la presión arterial. Puede ser incrementada bajo diferentes estímulos y tiene 3 patrones de presentación: la episódica, constantes con picos o constante. ¿Qué significa esto? Está la tumoración que produce hipersecreción de adrenalina y noradrenalina. Esa tumoración puede estar en la propia glándula suprarrenal o puede estar incluso fuera de la glándula suprarrenal. Y la liberación de esta sustancia vasoactiva puede ser constante, continua, siempre en la misma cantidad. Entonces vamos a tener un patrón de hipertensión sostenida. La liberación puede ser por pulsos, por bolos. De repente libera una cierta cantidad de adrenalina y noradrenalina, y eso hace un pico de presión arterial y algunos efectos de taquicardia, enrojecimiento facial, cefalea, etcétera, ¿verdad? Una presentación típica de una crisis hipertensiva por feocromocitoma. Vemos en el 1% de los pacientes hipertensos puede ser causada por el feocromocitoma. También cursa con hiperglicemia, catecolaminas aumentadas. Esto podemos dosar en sangre, dosaje de ácido vainil mandélico, que son metabolitos de las catecolaminas, de la adrenalina y noradrenalina, y podemos tener con esto, más la imagen de un nódulo suprarrenal en una tomografía, en una ecografía abdominal o en una resonancia magnética con mayor sensibilidad, podemos hacer el diagnóstico del feocromocitoma. Le operamos al paciente, le extirpamos esa tumoración y se cura el paciente de su hipertensión secundaria. Y aquí vemos una tumoración, ¿verdad?, suprarrenal encima del riñón. Acá un tumor grande suprarrenal en esta tomografía.
Acá vemos la anatomía patológica de un feocromocitoma extirpado. Creo que esto es lo último, la preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, se define como la hipertensión después de las 20 semanas de embarazo. Esto es pregunta de examen. Después de las 20 semanas de embarazo, una embarazada que venía con cifra de presión normal, a las 20 semanas, 21 semanas o más adelante empieza con cifra de presión arterial, tenemos que sospechar de preeclampsia. Y son debidas a alteraciones de prostaglandinas por hipoperfusión trofoblástica de la placenta, llevando a insuficiencia placentaria y a elevación de cifra de presión arterial. La fisiopatología, la causa de la preeclampsia, en realidad es desconocida. La enfermedad materna se caracteriza por vasospasmo, activación del sistema de coagulación, perturbación de los sistemas relacionados al control de volumen y la presión arterial, estrés oxidativo, respuesta inflamatoria, cambios patológicos de naturaleza isquémica, un montón de cascadas inflamatorias y cascadas en la coagulación que van a tener como producto final elevación de la cifra de presión arterial y deterioro placentario, liberación de prostaglandina, de sustancias vasoactivas que van a elevar la presión arterial. Como decía, la definición clave por encima de las 20 semanas de embarazo. Y acá dice, de mucha importancia, a diferencia de la hipertensión arterial crónica o gestacional, la preeclampsia es mucho más que hipertensión. Es un síndrome sistémico por toda esa cascada inflamatoria, esa cascada de coagulación y muchas de sus complicaciones no hipertensivas, porque el cuadro clínico no es solamente hipertensión, pueden arriesgar la vida aun cuando la elevación de la presión arterial sea moderada. Acá varias cositas, ¿verdad? Esa cascada inflamatoria y esa cascada procoagulante van a generar daños en distintos órganos, en el sistema nervioso, generando incluso primero cefalea y después cuadros de convulsión. Y ahí ya no hablamos de preeclampsia, sino hablamos de eclampsia cuando se presenta la convulsión. Y también daño en el hígado, ¿verdad? Y daño en la sangre con plaquetas bajas y con alteraciones del hepatograma donde se genera el síndrome de HELP, se llama síndrome de HELP. Lesiones renales también, ¿verdad? Por toda esa cascada, con todas estas lesiones renales, alteración del filtrado glomerular, hipocalciuria, etcétera. El sistema de coagulación, trombocitopenia, baja la antitrombina 3, alta fibronectina en el hígado, el síndrome de HELP, donde vemos hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y bajo recuento plaquetario, ese es el síndrome de HELP. Y en el sistema nervioso central, la eclampsia, que es la fase convulsiva de la preeclampsia, con síntomas previos, que son la cefalea y los trastornos visuales. Mucho ojo con una paciente embarazada que está con preeclampsia y empieza a tener mucha cefalea, trastornos visuales. Esa paciente está próxima a convulsionar y a llegar a lo que es la eclampsia, con riesgo de vida para la paciente embarazada y para el feto. El diagnóstico diferencial que tenemos que establecer es con la hipertensión antes del embarazo. Una paciente, una persona sexo femenino antes del embarazo, 30, 35 años, que es conocida hipertensa, se embaraza y sigue siendo hipertensa durante el embarazo, entonces es el diagnóstico diferencial. Documentación de hipertensión antes del embarazo, antes de las 20 semanas gestacional, favorece el diagnóstico de hipertensión crónica, previamente hipertensa era la paciente, esencial o secundaria. Hipertensión presentada en la mitad de la gestación, semanas 20 a 28, puede ser debida a preeclampsia temprana. Hipertensión transitoria, hipertensión crónica no conocida. O sea, preeclampsia por encima de las 20 semanas. Si antes de las 20 semanas encontramos presión arterial elevada en la paciente embarazada y probablemente se trate de una paciente previamente hipertensa o hipertensa crónica. Una cosita final aquí en preeclampsia es que la preeclampsia no solamente se ve entre las 20 semanas y el final del embarazo, sino que también se puede dar posterior al nacimiento del feto, ¿verdad? Al parto o a la cesárea. En días o semanas después se puede iniciar la preeclampsia. La coartación de aorta es otra causa de hipertensión secundaria. Acá tienen la imagen de una estrechez, una estenosis de la arteria
del callado de la aorta. Esto es causa también de hipertensión arterial. Otras causas ya también frecuentes, la policitemia, el aumento brusco de la presión intracraneana con una tumoración, un edema cerebral por traumatismo craneano, hemorragia intracerebral, aumento de la presión intracraneana, eso puede aumentar la presión arterial. El abuso de alcohol es una causa de hipertensión arterial secundaria. El hipertiroidismo también, ¿verdad? La insuficiencia aórtica, la hipercalcemia son causas identificables de hipertensión arterial. Esto es muy importante, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, creo que yo les hablé ya en alguna clase, es causa de hipertensión arterial. Ocurre que el paciente que ronca, que hace pausas respiratorias o paros respiratorios por una apnea obstructiva del sueño, para salir de ese paro, el cuerpo reacciona liberando adrenalina y noradrenalina, y ese fenómeno se repite durante toda la noche. Esa liberación de adrenalina y noradrenalina obviamente va a terminar generando hipertensión en el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, a más de otros daños cardiovasculares como fibrilación auricular o incluso un infarto agudo de miocardio en pleno sueño o a primeras horas de la mañana. Y todas estas causas que ya revisamos, las inducidas por drogas, la enfermedad renal crónica, la enfermedad renovascular, el aldosteronismo primario, la terapia crónica con corticoides, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma vimos, la coartación de aorta, la estrechez, estenosis y las enfermedades tiroideas o paratiroideas son causas identificables secundarias de hipertensión arterial. Entonces, hicimos una extensa clase de casi 2 horas de hipertensión arterial, donde revisamos la hipertensión arterial esencial, la hipertensión arterial secundaria. Esencial es la primaria o sin causas, les decía, la secundaria con todas estas causas. También vimos tratamiento, un poco les mostré medicina basada en la evidencia con distintos estudios, como el estudio Framingham, el estudio All-Hat, el estudio Accomplish Trial, que me gustaría que vayan tomando la costumbre de revisar esas publicaciones, busquen en internet, van a encontrar esto, lean, revisen cómo se hace un estudio clínico. Es muy importante que desde el grado ya nos acostumbremos a la medicina seria, a la medicina basada en la evidencia. Hagan ese tipo de revisiones, no tengan miedo, atropellen eso, ¿verdad? Ustedes son la medicina del futuro y la medicina del futuro va camino a eso, ¿verdad? Cada vez más medicina basada en la evidencia. Por eso me atreví a mostrarles eso. Seguro que cualquiera puede cuestionarme por qué tan profundo esto, por qué le muestran estudios clínicos. No, la idea es que ustedes ya desde el vamos sepan la importancia de todo esto. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad, revisen, vuelvan a escuchar, la clase queda grabada para ustedes, las diapositivas posteriormente les puedo enviar a través de la delegada, y cualquier cosita en las próximas clases que estemos en forma sincrónica, espero sus preguntas para aclararles cualquier duda que tengan sobre hipertensión arterial. Me despido a ustedes deseándole una buena jornada, cuidarse mucho, ¿verdad? Y sobre todo con el tema del COVID. Y nos vemos en la próxima, en la clase sincrónica. Muchas gracias.